Las lecturas del día de hoy tratan de subrayar la importancia que tiene o que debería de tener para nosotros la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Vemos cómo aquí en la primera lectura del libro de Nehemías se leía el libro de la ley y la gente lo escuchaba con atención y hasta lloraba porque bueno, de alguna forma habían abandonado la ley, habían abandonado el libro, y ahora que estaban redescubriendo la lectura, se les estaba proclamando y su corazón se movía. Vemos en el Evangelio que Jesús era asiduo a cada sábado a la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se proclamaba y donde se enseñaba la palabra de Dios. Y Jesús cada sábado estaba allí. Y ese pasaje ocurre en un sábado, estando él en Nazaret. Bueno, lo que les quiero decir es que nosotros también debe de tener un renacer de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Como personas de fe, como bautizados, como hijos de Dios, como católicos. ¿Cómo podemos guiar nuestra vida sin escuchar la voz del Señor? Estamos perdidos. O sea, la palabra de Dios es el Señor que nos guía en nuestras vidas. Repito, si no tenemos esa guía, entonces estamos perdidos. Ya es lo que está sucediendo en este mundo. El pueblo de Israel había tenido esa experiencia. El pueblo de Israel había incluso olvidado la palabra de Dios. Estaba arrumbada, estaba ahí perdida. Y ahora se proclamaba. Cuando se descubre la palabra de Dios, tenemos todos los elementos posibles para poder corregir con nuestro camino. Si hoy el mundo escuchara la palabra de Dios, o el mundo leyera la palabra de Dios en la Biblia, podríamos corregir tantas cosas. La enseñanza es maravillosa, de verdad. Tenemos tantas enseñanzas maravillosas que son en favor de la convivencia humana, y en una forma muy especial en favor de fortalecer nuestra relación con Dios. Si nosotros nos dejáramos guiar por lo que nos dice, por ejemplo, los mandamientos que de alguna forma tratan de regir la convivencia entre los hombres, y los tres primeros, nuestra relación con Dios. Si hoy nos dejáramos guiar por los mandamientos del amor que nos dejó Jesús, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, que después Jesús lo reforma y lo hace un mandamiento nuevo. Ya no ames a tu prójimo como a ti mismo, ahora debes de amar a tu hermano como yo te amo a ti, como yo lo amo a él. ¿Cuántas cosas se corregirían? ¿Cómo podemos vivir o cómo podemos agradar a Dios con nuestra vida si no sabemos lo que Él quiere, si no conocemos su voluntad? La voluntad de Dios está manifestada allí en la Biblia, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Y muchas veces no las conocemos. Tal vez tendremos el libro allí, la Biblia, como de adorno en la casa. Pero la pregunta para nosotros, ¿la leemos? ¿La reflexionamos? Incluso deberíamos de ir más allá, no solo leerla y no solo reflexionar, que es muy bueno. También sería cuestión de estudiarla. ¿Por qué? Pues para poderle sacar la mayor riqueza posible, porque allí está todo el mensaje que Dios quiere transmitirnos a nosotros. Estudiarla sería algo bueno. Y de hecho, hay tantas veces ofrecemos clases de estudio de la Biblia, pero la gente no la conoce. Y luego dice: ay, es que no la entiendo, ay, es que es muy aburrida, es que la palabra de Dios pues está tan complicada. Pues claro, o sea,
el mensaje, imagínense, es el mensaje, el mayor mensaje que nosotros pudiéramos recibir para nuestra vida, tanto de la vida diaria como para la vida espiritual. Entonces, lógicamente no debe de ser sencillo. Es algo bien profundo, tan profundo como la vida misma. Tan profundo como ahí en esta palabra está contenido la revelación de Dios mismo. ¿Quién es Dios? Pues entonces es profundísima la palabra de Dios. Y pues no nos interesa estudiarla. Si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y si no conocemos a Dios, ¿cómo lo vamos a amar? Repetimos muchas veces esta frase de San Agustín. Nadie ama lo que no conoce. O al revés, se ama lo que se conoce. Si no conozco a Dios, ¿cómo lo voy a amar? ¿Y cómo lo voy a conocer si no lo encuentro en la palabra de Dios? Por eso es que es importante leerla. También es importante de alguna forma estudiarla, comprender, para poderla comprender. ¿Sí? Por eso es que muchas veces quedamos hasta confundidos. Sobre todo los jóvenes que en la escuela les dicen cómo se creó el universo. Y luego dicen, en la Biblia dice que fueron en 7 días y no es cierto, entonces la Biblia es una mentirosa. No has entendido nada. No has entendido nada. Por eso, al momento de no entender la palabra de Dios, entonces no podemos ni siquiera aplicarla y tampoco defenderla. Pero sobre todo, la palabra de Dios es ¿para qué? Para poder regir mi vida y la vida de los demás como comunidad, como iglesia, y caminar juntos por el camino del Señor hasta la patria eterna. Esa es la guía más segura. No esperemos a que Dios, que Dios me hable. Ya habló, aquí está. Falta que tú lo escuches nada más. Y por eso es que aquí nos dice que de alguna forma el libro de Nehemías debe de provocar la palabra de Dios, tanta alegría. Y nos dice así: no estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y luego dice: vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo al que no tiene, pues es un día consagrado al Señor. O sea, la alegría de escuchar la voz del Señor, la alegría de escuchar lo que Él quiere transmitirnos, debe de ser motivo de regocijo para todos. Y de verdad, necesitamos la palabra de Dios. Si no, entonces estamos perdidos. Hemos olvidado la Biblia y por eso el mundo de hoy, el mundo presente, anda con muchas equivocaciones, muchas desviaciones, muchas cosas malas. De verdad, es algo, la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice la carta a los Hebreos. Viva y eficaz, tiene siempre un mensaje vivo, un mensaje propio, un mensaje verdadero para aplicarlo en la vida presente. La palabra de Dios no es solo nada más historias que sucedieron en el pasado. Sí, sucedieron en el pasado, pero de alguna manera es un mensaje para mi vida presente. Eso es lo rico de la palabra de Dios, que siempre tiene una aplicación en mi vida presente, para el día de hoy. Pero debemos de conocerla.
Entonces, Jesús aquí explica la palabra de Dios. Se para en la sinagoga, está en Nazaret y se para a proclamar la palabra de Dios y le dan el pergamino del profeta Isaías. Y encuentra este pasaje donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. La gente no había entendido todo eso. Y Jesús les dice: hoy se ha cumplido esta palabra. ¿Qué quiere decir? Eso que había escrito el profeta Isaías es acerca de mí, dice Jesús. Yo soy la buena nueva. Y así un pequeño ejemplo para poder entender, dice: Él me ha enviado a los pobres a predicar la buena nueva. ¿Y quiénes son los pobres? Muchas veces entendemos: los pobres son los que no tienen dinero. No, es algo mucho más amplio. En la palabra de Dios, los pobres es algo mucho más amplio. Sobre todo son los vulnerables, los necesitados. Los vulnerables como los huérfanos, las viudas, los enfermos, los ancianos, los jóvenes. Todas aquellas personas que de alguna forma tienen necesidad, incluso los que no tienen dinero. Todos esos son pobres. Y entonces dice Jesús: me ha enviado para ustedes. Alégrense, porque ahora yo soy su apoyo, yo soy su ayuda. Estoy aquí para auxiliarlos. ¿Y de qué forma? Dice: para anunciar la liberación a los cautivos. Cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? No son los que están nada más en prisión. Sí, ellos también están cautivos, pero muchas veces nosotros también estamos cautivos, prisioneros de tantas cosas. En el tiempo presente estamos prisioneros de tantos vicios, tantas adicciones: el alcohol, la droga, el fumar. Hoy los jóvenes tienen una adicción muy grande, incluso hasta los niños ya. ¿Cuál es su adicción más grande del día de hoy? Teléfono. Les quitan el teléfono, les quitan la respiración, ¿no? Hasta se ponen morados, ¿no? Sí, el otro día le quité un teléfono a un joven y le dije: respira, ¿no? Porque son adicciones. Y no solo esas adicciones, nosotros también tenemos otras adicciones. Adicciones al comprar, el consumismo, a la comodidad, al tener, al placer. Todo eso. Y el Señor nos viene a librar. Dice: no sean esclavos de todo eso, vengo a librarlos de todo eso. Ven cómo es amplia la palabra de Dios, y cuando la empezamos a aplicar a nuestra vida descubrimos toda su riqueza. Dice: dar la vista, la curación a los ciegos. ¿Cuáles ciegos? No solo estos ciegos que no ven con estos ojos, sino muchas veces nuestra ceguera es una ceguera más profunda. Somos incapaces de ver la belleza de la creación, y en esa creación no podemos ver la mano de Dios. Y decimos: Dios no existe, las cosas se crearon solas. ¡Qué ciego eres! ¡Qué ciego! No puedes ver la mano de Dios, que es todopoderoso, que es bello, que es infinitamente sabio, que es infinitamente poderoso, que es infinitamente inteligente, que es grande. Viendo todo lo que se ha creado, descubrimos a Dios, pero estamos ciegos. Estamos ciegos, muchas veces no podemos ver las cosas buenas que hay entre los hombres. Y nada más vemos defectos, y por eso somos criticones, porque vemos puros defectos. Por eso dice Jesús: ha venido a darte la vista a ti que eres ciego, que no puedes ver la bondad en el corazón de las personas, que eres incapaz de ver la presencia de Cristo en el hermano. Dice también, la libertad a los oprimidos. ¿Cuáles oprimidos? No solo los que están oprimidos por el sistema, sino también hay tanta opresión en el tiempo presente: el racismo, la discriminación y otro tipo de opresión más común entre nosotros: las angustias, las preocupaciones, la misma depresión.
Estamos preocupados de tantas cosas. Marta, Marta, recuerda aquellas palabras de Jesús. Son muchas cosas que te inquietan, te preocupan, y una sola es la importante. ¿No te das cuenta? ¿Ven? La palabra de Dios se refiere a nuestra vida. Y mientras no la descubramos, no vamos a poder aplicar esa riqueza y enriquecer nuestra vida, hacerla mejor. Y así podemos seguir aplicando la palabra de Dios de una forma maravillosa, de tal manera que nuestra vida pueda ser mejor. Pero cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra de Dios que han escuchado, ¿la gente le creyó? No, no le creyó. Hoy, ¿la gente le cree? No, la gente no le cree. Seguimos nosotros con nuestros vicios, seguimos nosotros con nuestras preocupaciones, con nuestras angustias, seguimos nosotros con nuestras adicciones, seguimos nosotros con nuestras cegueras. No le hemos creído. ¿Por qué? Porque no hemos ahondado en la palabra de Dios, no lo hemos descubierto en su palabra. Así es que pues, hermanos, hay mucho que decir, pero bueno, esto es solo una homilía. Ojalá pudiéramos entrar más a fondo en ese maravilloso libro privilegiado donde está contenida la voz, o sea, el mensaje de Dios a los hombres.